Hola, buenas. Mi nombre es Yasna Garcón, yo soy infectóloga del Hospital Sotero del Río y actualmente estoy en comisión de servicio trabajando con el Programa Nacional de Prevención y Control de VIH-ITS del Ministerio de Salud. Encantada estoy aquí de presentarles sobre el rol de la APS en VIH. Así que, bueno, vamos avanzando. Esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a hablar primero una breve introducción al tema, de la importancia de este tema, el virus, el curso clínico de la infección por VIH, la historia clínica, las metas de UNUCIA, que es importante que las conozcan, la situación en Chile, algunos ejes transversales que son importantes de conocer cuando hablamos de acceso, y también diagnóstico, derivación oportuna de VIH y comorbilidades, APS frente a un paciente VIH que ya está en control y algunas conclusiones finales. Entonces, el VIH conversa perfectamente con los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la OMS en prácticamente en muchos de los ejes, al menos colinda con 10 de los ejes que son los que están listados aquí a la derecha. Reduciendo las desigualdades, podemos reducir drásticamente las nuevas infecciones por VIH y las muertes relacionadas con el SIDA. Esto a su vez contribuirá a un conjunto de resultados sociales y económicos positivos y acelerará el progreso hacia un desarrollo sostenible para todos. Bueno, vamos a recordar entonces qué es lo que era el VIH. El VIH es un virus, un lentivirus de la familia Retroviridae, que es capaz de infectar a células del sistema inmunológico, fundamentalmente las células dendríticas, que son muy importantes durante la primoinfección, los linfocitos CD4, que son los que ocupamos como marcador durante el seguimiento de estos pacientes, y los macrófagos. Y dentro de la estructura fundamental tenemos la envoltura, la cápside y el ARN al interior de la célula. Y hay tres enzimas, son la transcriptasa reversa, la integrasa y la proteasa. Entonces recordemos aquí el ciclo viral. Primero tenemos este virus, ¿verdad? Que se une con los correceptores, ingresa a las células, liberando en su interior, el interior de la cápside, las enzimas con el ARN viral. Este ARN se transforma en ADN a través de la transcriptasa reversa, ¿verdad? Luego este ADN ingresa a la célula, al núcleo de la célula, donde la integrasa la integra dentro del ADN celular. Ahí entonces se logra la replicación viral de su material genético y por lo tanto transformando eso en proteínas. Primero hay una gran proteína que requiere de la proteasa para acortarla y generar una nueva estructura viral, ¿verdad? De cápside, envoltura y con sus enzimas para finalmente el ensamblaje y la liberación de nuevos virus eternamente hasta que esto, la verdad es que genera la destrucción de esas células y por lo tanto ahí es donde disminuyen los CD4, ¿verdad? Porque se van destruyendo por la sobrecarga que se le genera a esta célula. eh, y es así como tenemos la replicación viral. Lo que se ha descubierto como mejor estrategia de control de la infección actual es a través de inhibir la actividad de estas enzimas, es así como tenemos dentro de las más importantes familias de antirretrovirales están los inhibidores de la transcriptasa reversa, que van a impedir que el ARN pase a ADN, los inhibidores de la integrasa, que van a impedir que el ADN viral se integre al ADN de la célula y los inhibidores de la proteasa que van a impedir que la gran proteína se corte en las proteínas que forman parte del virus final, ¿verdad? Entonces, inhibiendo todo este ciclo viral, finalmente al detener esta maquinaria, evitamos su replicación y logramos controlar la infección y es lo que ha logrado cambiar totalmente el curso de vida, ¿verdad? El curso de esta infección, como lo vamos a ver ahora. ¿Cómo se transmite? Fundamentalmente por vía sanguínea, por ejemplo, drogas endovenosas, ¿verdad? Transfusiones, que es un tema que está bastante controlado en el país, el tema de las transfusiones, y al menos la drogación endovenosa no es tan frecuente como vía de contagio en nuestro país.
por vía materna, materno-fetal, ¿verdad? Que es lo que llamamos transmisión vertical de madre a hijo, que puede ser durante la gestación, durante el parto, donde es el mayor riesgo, y posparto, por el amamantamiento, durante la fase de lactancia, por lo cual se suspende, ¿verdad? El riesgo es mayor para aquellas mujeres embarazadas que cero convierten durante el embarazo, porque logran cargas virales muy altas en ese momento. Luego por vía sexual, que es la más frecuente en nuestro país y en el mundo. Como no se transmite, que parece lógico, pero no lo es, y de hecho es muy importante decírselo a los pacientes y a los familiares, no se transmite a través del aire, a través del agua, por bañarte en la misma piscina, por ocupar la misma ducha, por compartir un espacio, no se transmite a través de la saliva, del sudor, de las lágrimas, ¿verdad? Sobre todo si es que no hay heridas en la boca, a través de besos, etcétera. Tampoco por mordedura de mascotas, tampoco por picaduras de insectos o al compartir el baño, alimentos, vasos, servicios, etcétera. Parece lógico, pero la verdad que seguimos encontrando discursos de este tipo y este tipo de discriminaciones, y de dudas, incluso en los mismos pacientes y sus familiares a la hora de un diagnóstico en personas que, incluso que hayan sabido algo al respecto. Así que, bueno, ¿cuál es la historia, el curso natural de la infección sin terapia? Hay una primera fase, ¿verdad? En rojo tenemos la carga viral, que es la cantidad de virus circulante. En una primera etapa hay una viremia muy alta, ¿verdad? Hay una carga viral altísima que puede llegar a millones. Eh, en esa fase de infección primaria, los CD4, que lo normal de los CD4 en una persona que no tiene nada es aproximadamente perimil, digamos. Hay una baja importante de los linfocitos CD4 durante esa fase de primo-infección viral, que se recuperan porque igual se generan anticuerpos, ¿verdad? Y hay una lucha por tratar de controlar esta infección. Si bien, por lo tanto, baja la viremia por un tiempo, digamos, indeterminado, mayor o menor en los años. Es así como y los CD4 progresivamente empiezan a disminuir a medida que son destruidos, ¿verdad? Por este virus que se está replicando dentro de su sistema. Es así como clasificamos a los pacientes entre personas que tienen más de 500 CD4, ¿verdad? Que es una fase precoz, digamos, de diagnóstico, ideal incluso, entre 500 y 200, que vendría a ser la etapa 2, que ahí podemos tal vez encontrar un herpes zóster, alguna neumonía en un paciente que es inmunocompetente, joven, o sea, supuestamente inmunocompetente, ¿verdad? Pero joven, que puede ser menos esperado, un curso mm, tal vez de alguna ITS, una candidiasis que responde mal a tratamiento. A ver, digamos, son las mismas infecciones que pueden afectar a cualquier persona, pero que tal vez puede tener un curso como más prolongado o más raro de encontrar en una persona joven. Eh, y luego, menos de 200 CD4, que ya eso llamamos etapa SIDA, donde existe el riesgo de infecciones oportunistas graves con riesgo de mortalidad asociada, ¿verdad? Y eso sin duda que es un diagnóstico tardío. Sin tratamiento, el curso es a la muerte, probablemente por producto de una infección oportunista o tumor oportunista, ¿verdad? Eh, y con un alza de los cargas virales altísima en las últimas fases y unos recuentos CD4 que disminuyen progresivamente hasta que llega un oportunista y lo más. Bueno, esto era el curso clínico histórico. Sin embargo, la terapia antirretroviral ha permitido darle un giro total a esta historia. Hoy en día, con terapia, lo primero que vemos es que la carga viral aquí en rojo, al iniciar la terapia, se genera una gran disminución de la carga viral. De hecho, con las terapias nuevas, incluso durante el primer mes, los pacientes ya pueden estar indetectables, que llamamos indetectables a tener viremias tan bajas, cargas virales tan bajas, que los métodos disponibles para, para contar la cantidad de virus en la sangre no lo detectan. Y eso es lo que llamamos indetectable, ¿ya? La manera de estar indetectable hoy es la adherencia, tomar la terapia todos los días, siempre a la misma hora. Al lograr una carga viral indetectable, no existe destrucción celular, destrucción de CD4, y por lo tanto los CD4 vuelven a subir. Y
una persona con carga viral indetectable y con CD4 sobre 350, idealmente por sobre 500 sobre todo, tiene una esperanza de vida exactamente igual al de una persona que no tiene nada. Por lo tanto, hoy en día tenemos a muchas personas circulantes con virus indetectables, funcionales, trabajando, y que pueden ser colegas, amigos, vecinos, etcétera. Eh, y que pueden llegar a tener una excelente calidad de vida. Ya esto es más o menos la evolución de la infección, ¿verdad? Con más viremia, y esto es antes de la infección sin virus circulante. Sin embargo, una persona, aquí a la izquierda, sin embargo, una persona que está con carga viral indetectable, más o menos, este es el panorama, ya un una torrente sanguíneo sin virus, pero sí un virus integrado, y es el motivo por el cual no podemos suspender la terapia, porque el virus sigue integrado en su ADN, y al momento de suspender la terapia va a volver la maquinaria a replicar el virus, ¿ya? Es así como en personas con cargas virales indetectables ya está comprobado de que no existe transmisión del virus, y por lo tanto esta foto que vemos de esta familia una es real, no existe transmisión ni de madre a hijo, o el riesgo disminuye muy considerablemente, y cero transmisión hacia la pareja, ¿ya? Lo mismo pasa también con accidentes cortopunzantes, con pacientes que sean fuentes positivas y con cargas virales indetectables. La verdad que también eso se considera como no transmisible, no se transmite. Y ese es como el gran slogan hoy en día, y realidad: indetectable, intransmisible. Hoy en día el VIH es un virus que no se transmite de una persona que tiene un tratamiento exitoso, vale decir que tiene cargas virales indetectables. Ya hoy en día la terapia es una pastilla una vez al día. Son terapias pensadas para personas jóvenes que tienen que tomar terapia por toda la vida. La verdad es que son muy bien tolerados, los efectos adversos son cada vez menos. eh, este es, digamos, el abanico de posibilidades terapéuticas que tenemos en nuestro país, como terapias de, digamos, lo que se llama single tablet regimen, que es una pastilla una vez al día. Las interacciones farmacológicas también son muy poco frecuentes con la mayoría de los fármacos que se ocupan en el uso habitual de APS, ¿ya? Hay algunas interacciones importantes, sobre todo, por ejemplo, con tuberculosis o con antiepilépticos o con algunos antidepresivos. Sin embargo, habitualmente cuando esté, o qué sé yo, el infectólogo que lo está viendo o el centro que lo están viendo van a estar al tanto de la situación. De todos modos, importante conocer, hay una página web que se llama HIV Drug Interactions. Si ustedes ponen HIV Drug Interactions así nomás, es de la Universidad de Liverpool, que tiene un sistema como de semáforo que permite revisar las interacciones farmacológicas, y que los invito a estar familiarizados en el caso que tengan un paciente y quieran revisar sus interacciones. Si bien la verdad es que dentro de los centros somos bastante cuidadosos con ese tema. Ya, entonces, mira, la gran meta planteada por ONUCIA para el control de la epidemia en el mundo es lo que se llama el 95-95-95, que es la meta para el año 2030. ¿Qué es eso? Quiere decir que la meta es que el 95% de las personas que vive con VIH conozca su estado serológico, o sea, sepa que es positivo, que las personas que tienen VIH, el 95% sepan que son positivas. Luego, que de ese 95%, de las personas que sabe que es positivo tenga acceso a tratamiento, ¿ya? Y luego, que el 95% de las personas con acceso a tratamiento tenga una carga viral indetectable. Ya, a lo que apunta este objetivo es que lo que queremos es que ojalá todas las personas supieran que tienen VIH, todas las personas tuvieran acceso al tratamiento y todas estuvieran indetectables, y si es que logramos eso, la verdad es que no hay nuevos casos, ¿verdad? Pero hay que ponerle realidad, ¿verdad? Hay muchos otros factores psicosociales y ambientales que limitan ese ideal, y por lo tanto la idea es ir en escalada. Había una primera meta para el 2020 que era el 90-90-90, que la verdad es que en el mundo no se logró, y pocos países, contados con menos de una mano, lograron en el mundo. Pero ahora la meta para el 2030 es el 95-95-95, y allá tenemos que apuntar, y ustedes son parte de esa estrategia, porque tiene que ver con acceso a diagnóstico y con retención en los cuidados de atención. Se estima que logrando este objetivo a nivel mundial vamos a ver 200.000 nuevas infecciones entre adultos en el mundo anuales,
Eh, Esto sí, como gran objetivo 2030, tiene que ir acompañado con cero discriminación. Van de la mano, van de la mano. ¿Por qué? Bueno, dentro de las metas está cumplir este 95, 95, 95 en cada una de las subpoblaciones, y dentro de las poblaciones más importantes, lo que llamamos las poblaciones claves. Las poblaciones claves son personas, grupos poblacionales especialmente vulnerables al VIH por los determinantes sociales que los afectan. Por ejemplo, trabajadores sexuales, usuarios de drogas endovenosas, hombres que tienen sexo con hombres, personas transgénero y personas privadas de libertad. Entonces, con estos grupos tenemos que ser especialmente sensibles en nuestra forma de abordar el acceso, porque son habitualmente poblaciones de difícil acceso, tanto para ellos acceder a salud como para nosotros acceder a ellos. Y nosotros necesitamos acceder a ellos. Para nosotros es importante acceder a ellos. Además que muchas veces se mezclan estos grupos. No es raro que una persona que sea transgénero a la vez sea usuario de droga endovenosa, por ejemplo, o haya estado privada de libertad, etcétera, porque la verdad es que se juntan, se unen muchas vulnerabilidades en estos grupos humanos. ¿Ya? Y por lo tanto, ahí es uno de los pilares del tema, el tema del no estigma, no discriminación, y donde cobra mucho sentido el cero estigma como meta de 2030 que estábamos hablando, ¿verdad? Los objetivos fundamentales planteados para el 2025 como estrategia de acelerar el paso para llegar al 2030 a la meta, porque la verdad es que así como vamos, no vamos a llegar, están cumplir este 95, 95, 95 en cada una de las subpoblaciones. Y cuando hablamos subpoblaciones es en jóvenes, en hombres, 95, 95, en mujeres, en hombres, en personas trans, en transgénero, en hombres que tienen sexo con hombres, en privados de libertad, en cada uno de estos, por ejemplo, poblaciones clave. Luego, cumplir que en cuanto a transmisión vertical, que el 95% de las mujeres de edad fértil cuenten con atención a salud sexual y reproductiva y estatus de VIH. Ahí, a veces, de verdad, también es súper importante. Luego, que las mujeres que son positivas tengan carga virales indetectable, y que el 95% de los hijos expuestos, hijos de madres VIH positiva, sean testeados. La verdad es que ese pilar para nosotros es uno de los que está mejor desarrollado en el país, ¿ya? Y luego prevención, también un gran debe para nosotros, que el 95% de las personas más vulnerables, o sea, que el 95%, sobre todo las personas que son miembros de las poblaciones clave, tengan acceso a estrategias de prevención combinada, de acuerdo a sus propias vulnerabilidades y necesidades, priorizada, apropiada, efectiva y centrada en la necesidad de la persona. Para esto, para lograr este sector verde, digamos, de la atención a VIH, vamos a ir aquí ahora a la derecha, el sector de habilitadores sociales. ¿Qué son los habilitadores sociales? Esto habla de los objetivos 10-10-10, que quiere decir remover impedimentos legales que interfieran con un adecuado acceso a la atención de VIH. Porque la verdad es que una de las grandes dificultades del acceso tiene que ver con leyes que muchas veces entorpecen el acceso al diagnóstico o a la atención de salud. Entonces, estos 10-10-10 es que menos del 10% de los países tengan medidas punitivas o medidas que limiten el acceso a los servicios. Bueno, al menos en Chile no está criminalizado el VIH, pero sí pueden haber actitudes a veces que la criminalicen, y es importante no tenerlas, ¿ya? O sea, no la criminalización al VIH, por ejemplo, no culpabilizar a una persona de forma legalmente por haber transmitido el virus a otra. Ejemplo, ¿ya? Menos del 10% de las personas viviendo con VIH y miembros de las poblaciones clave vivan estigma y discriminación, que es un tema que ya se nos va repitiendo a lo largo de estas charlas y que es un gran debe para el mundo. Por último, que menos del 10% de las mujeres, otras niñas y personas viviendo con VIH y miembros de las poblaciones clave experimenten inequidad de género y violencia. ¿Ya? También lo sabemos que es un tema importante a trabajar, a avanzar. Y por último, lo que hablábamos como introducción, que es lograr los objetivos del desarrollo sostenible propuestos por la OMS, ya que esto es crítico en la respuesta del VIH. Por último, aquí en el centro, la integración. ¿Qué quiere decir eso? Adoptar estrategias centradas en la persona y el contexto. Que el 90% de las personas con VIH y personas altamente vulnerables, como miembros de la población, están ligados a lo que es una salud integral.
no solo del VIH. Y aquí APS también es muy importante. O sea, esté ligado a unidades de enfermedades transmisibles, por ejemplo, si tiene una otra coinfección de virus, de ITS, de hepatitis, etcétera, TB, a unidades de enfermedades no transmisibles, a unidades de violencia sexual y de género, o de identidad de género, a salud mental, etcétera, a todo lo que requiere un sistema de salud, ¿ya? Bueno, cómo vamos nosotros en nuestra meta 95, 95, 95? La verdad es que para el año 2021, el 89 se estima que estos son según estimaciones de UNUCIA, basado también en trabajo que se hace desde el Ministerio de Salud, que el 89% de las personas en VIH positivas estarían diagnosticadas, ¿ya? De estas personas diagnosticadas, de este 89%, el 77% está ligada a un centro de salud y tiene acceso entonces a terapia. Una caída importante, pues esa persona ya está diagnosticada. O sea, hay muchas personas que están diagnosticadas, pero que no están vinculadas a un centro, por ejemplo, y que de estas 77% de personas que están ligadas a un centro, el 97% estaría indetectable. Eso está bueno, ¿verdad? Ahí estaríamos logrando ese último 95%. Sin embargo, todavía tenemos brechas importantes en relación a acceso a diagnóstico y a vinculación desde el diagnóstico hacia los centros. Entonces, en Chile, ¿cómo vamos en diagnóstico? La verdad es que de acuerdo a la última encuesta nacional de salud 2016-2017, el 13,3% de los hombres se habían realizado el examen del VIH y el 21% de las mujeres. O sea, bajo. Las mujeres, claro, muy probablemente debido a que es un examen que se realiza a las mujeres embarazadas, una oportunidad de screening en personas sanas, ¿verdad? Que en hombres no tenemos una estrategia similar o un momento similar para que accedan a salud. Y un hombre joven asintomático habitualmente no se acerca a los centros de salud. ¿Cómo lograr entonces un acceso a diagnóstico? Necesitamos entonces aumentar coberturas de acceso a prevención y diagnóstico. Necesitamos vinculación con otros niveles de atención. ¿Cómo llegar ahí, verdad? ¿Cómo generar este puente para lograr esa brecha? Primero, fundamental, son estos ejes transversales que vamos a hablar ahora, que se vincula mucho con el tema de las poblaciones clave para la vinculación y acceso con poblaciones clave, que son los determinantes sociales de la salud, el género, la interculturalidad, el estigma y la discriminación y los derechos. ¿Qué son los determinantes sociales de la salud? Algo que tenemos que estar todos familiarizados nosotros como médicos. La OMS define los determinantes sociales como circunstancias en que las personas nacen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Este es el esquema, digamos, que comparte la OMS como determinantes sociales, como vemos. La verdad es que co- eh, compete desde la gobernanza, desde la política que existe en un país, ¿verdad? Hasta la educación, las condiciones de vida, el sexo, ser hombre, mujer, la raza, la posición social, socioeconómica que tiene dentro de un país, y luego sus circunstancias materiales, características de su casa, factores psicosociales, biológicos y conductuales. Pero a mí me importa que estos factores conductuales son un pequeño eje dentro de un marco enorme, ¿verdad? Porque muchas veces, y esto es como uno de los espacios para el tema de la no estigma, se estigmatiza por qué habrá hecho esa persona, ¿verdad? Para ser, por ejemplo, ahora positiva. Y hay que entenderlo dentro de un concepto, dentro de este concepto, y que entender que esa conducta no recae, y ese riesgo o esa vulnerabilidad no recae solo en su conducta, sino que en un contexto que es mucho más amplio que la sola conducta y por lo tanto es importante no estigmatizar esa situación, ¿verdad? Luego, en cuanto a género, existe en Chile una ley de identidad de género, incluso, y que es importante que nosotros como trabajadores de la salud no nos familiaricemos no solo nosotros, sino que se familiarice todo el sistema de salud a esto, porque somos una gran brecha para las personas que son diversidades o divergencias sexuales. Por lo tanto, les quiero
compartir esta como clásico dibujo del hombre de jengibre, ya que ayuda a entender lo que hoy conocemos como género. Al hablar de género, tenemos hoy en día que hablar de 4 factores fundamentales, que son el sexo biológico al nacer, la orientación sexual, la identidad de género y la expresión sexual, ¿ya? El sexo biológico es el con el cual nacemos, ¿verdad? Hembra, macho o una persona que pueda ser intersexual por algún tema genético, ¿ya? Que es lo que históricamente marcamos como hombre o mujer, ¿ya? Pero eso es el sexo biológico o el sexo al nacer. Luego tenemos nuestra identidad de género, que es quién nos sentimos que somos, quién yo me siento que soy. Yo me puedo sentir hombre, yo me puedo sentir mujer o me puedo sentir digamos, género no binario, ni hombre ni mujer, y la verdad es que esto que nosotros vemos como una línea es porque en realidad no son extremos, sino que dentro de esto hay una diversidad, ¿verdad? Que con lo que vemos como nosotros como un arcoíris o como hay una diversidad el que va desde la mujer hasta el hombre, eh, que no absoluta, de lo que llamamos no binario, fluido, etcétera. Luego tenemos la orientación sexual, que es quién me gusta, de quién me enamoro, y que estamos aquí representados por el corazoncito, ¿ya? Que es independiente de quién yo me sienta. Mi orientación sexual puede ser heterosexual, si es que es un género diverso, distinto al que yo me siento, homosexual, que es un género, el mismo género con el que yo me represento, o bisexual, en que me es independiente de si es que es un sexo o el otro. Y por último tenemos la expresión de género, que es la forma en que yo me visto, que yo me muestro a los demás y cómo entonces los demás interpretan mi género, ¿ya? Que por supuesto tiene un grado de subjetividad, ¿verdad? Pero es importante que estén familiarizados con esto, que lo conozcan, que ojalá lo tengan a mano cuando les toque enfrentarlo, y cuando les llegue personas que sean de géneros diversos, donde ustedes no sepan a veces cómo tratar, por ejemplo, la mejor manera es preguntarles directamente cómo prefieres que te trate, qué nombre quieres, cómo te gusta que te llamen o qué pronombre quieres que te llamo por él, por ella, qué pronombre quieres que yo use contigo. Y la verdad es que esa es una manera, en vez de estar como tratando de no decir la palabra o simplemente tratarlo por el nombre que es, la verdad que es una manera bastante más que las personas se sienten como aceptadas, ya cuando tú les preguntas directamente, porque obvio que uno se da cuenta, ¿verdad? Entonces se puede preguntar de cómo te llamo, qué pronombre uso para llamarte, cómo te gusta que te llamen, qué nombre prefieres que utilice y dejarlo registrado en la ficha. De hecho, eso es una de las cosas que está estipulada en la ley de identidad de género, de cómo ocupar el nombre social de las personas, ¿ya? Que se pone entre paréntesis el nombre social y el que hay que ocupar. Luego, la interculturalidad. Otro eje importante es una relación entre las culturas dinámicas, tendiente a la simetría y la interacción, al respeto por el otro, a la diversidad cultural. Esto incluye un espacio de negociación simbólica que no se reduce exclusivamente al ámbito cultural. Este enfoque debe primar a la hora de desarrollar acciones en relación con el otro, ya sea indígena o extranjero, que tienen sus propias particularidades como un espacio de aprendizaje común. Esto implica trascender al paradigma biomédico, o sea, ir más allá de que, oye, yo soy el médico, la cuestión es así, me viene aquí a decirme que se toma una hierbita o que no sé qué, sino que respetar eso es una manera de asegurar el acceso. No es que tú vayas entonces a terminar dándole hierbitas, entre comillas, sino que es entender y conectar con esa persona para que logremos un lenguaje común y llegar finalmente al objetivo de confianza. A través de las confianzas, avanzar en, en nuestra interacción, digamos, con esa persona, ¿ya? Entonces, todo el personal de salud se transforma en un sujeto de aprendizaje en relación con un otro diverso, en sus concepciones de salud, su concepción de enfermedad, su concepción de autocuidado y procesos de atención, ya sea todos, profesionales, técnicos, administrativos, guardias, todos debiesen tener ese grado de respeto y empatía por las diversidades. Todos los establecimientos, esto es de acuerdo a la observación general de la ONU,
Bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos en la ética médica y culturalmente apropiados, es decir, respetuosos de la cultura de las personas, de las minorías, de los pueblos y las comunidades. Raro estar hablando de esto tal vez en una clase de VIH, pero ¿saben qué pasa? Es que lo necesitamos, y lo necesitamos en ABS, necesitamos a nivel secundario, lo necesitamos en forma transversal, porque son, de nuevo, nuestras poblaciones de mayor objetivo, las que más nos preocupan, son de difícil acceso, tanto para nosotros como a ellos, acceder a la salud. Otro, estigma y discriminación. Estigma es un signo, señal de desgracia o vergüenza, proceso de devaluación. Y la discriminación, un tratamiento desigual, injusto, parcial o perjuiciado sobre la base de pertenencia a grupos o categorías particulares de personas que han sido socialmente estigmatizadas, lo cual puede ocurrir en el entorno familiar, en el entorno laboral, educacional, institucional, etcétera. Y así como todas estas frases que pueden llegar a escuchar y que no son raras de escuchar en personas que son VIH positivas e incluso en personas que forman parte de poblaciones clave independientes de su estado serológico. O sea, pueden ser VIH negativos y tener este tipo de frases. 3 de cada 4 personas con VIH han dejado de realizar actividades y se han autoexcluido por situaciones como esta. Por ejemplo, para medir estigma y discriminación a través de ONUCIA, lo que hace es ocupar estas dos preguntas de lo que yo llamo macrodiscriminación. Una es, ¿usted le compraría verduras en una tienda a un verdurero sabiendo de que esa persona es VIH positiva? ¿Sí? No. ¿Usted cree que un niño VIH positivo debe asistir al mismo colegio que otros niños que sean VIH, que el resto de los niños, digamos, o no? ¿Sí? No. El objetivo es menos del 10% para estas preguntas. Es el objetivo del 10 de 10, que es bastante macro. Sabemos que hay cosas mucho más finas, ¿verdad? Pero bueno, ejemplo, países como Haití, más del 70% de las personas creen que no. O sea, no le comprarían verduras al verdurero y ese niño no tiene que ir a un colegio normal. Por ejemplo, para que entendamos lo que es importante la interculturalidad, el respeto, porque una persona haitiana diagnosticada, imagínese el grado de discriminación que sufre dentro de sus propias comunidades, ¿ya? Y cómo está entonces también la importancia en educar no solo a las personas de este positivo, sino también a los entornos, ¿ya? Eh, para Colombia, 40% piensan que no, etcétera. Chile no tenemos un dato exacto para esta información. Sí tenemos aquí, por ejemplo, Argentina, que tiene un poquito menos de 20%, Costa Rica también 20% por ahí, que pudiesen acercarse a lo que puede en nuestro país, pero sin duda no cumple el menos del 10%. Y de nuevo, estamos hablando de dos preguntas de macrodiscriminación porque sabemos que hay cosas mucho más finas que pasan en el día a día. Bueno, al respecto, yo les invito a familiarizarse con hay un PDF que está compartido y que se llama Orientaciones Terminológicas de UNUCIA, que educa sobre el lenguaje respetuoso a utilizar en relación a personas viviendo con VIH. ¿Ya? Y a qué terminología usar y qué término no usar o dejar de usar, porque la verdad es que se han ocupado históricamente. Por último, el derecho, derechos humanos, derechos a la salud, derechos a los niños y niñas y adolescentes, derechos a las personas migrantes, derechos a las personas privadas de libertad, derecho a la privacidad y a la confidencialidad, derechos y deberes de la salud de las personas en la atención de salud y los derechos sexuales de las personas, entre otros. Cuando los derechos son conocidos por la población y por los profesionales de la salud, el ejercicio de los derechos puede constituir un factor facilitador a la utilización de los servicios de prevención, atención y tratamiento disponibles en el país. Entonces, dentro de estas diversidades, que esa es nuestra realidad, diversidades, ¿verdad? ¿Qué herramientas tenemos en la práctica biomédica ahora para la atención del VIH? Bueno, por una parte, tenemos desde el año 2019 que está ya a lo largo de todo el país, está lo que se llama el test rápido o test visual de VIH, que, ¿verdad? Tienes el resultado en 15 minutos y está, como les digo, disponible en todas partes. Y este año se está actualmente lanzando la estrategia de autotest. Ya se lanzó solamente por ahora un piloto en Iquique,
en cual permite, respeta, digamos, la autonomía de las personas, puede hacer el examen en su privacidad, tranquilamente, tienen un código QR con el cual los linkea a una página con mayor información al respecto. Si bien por ahora a través del sistema público está solo disponible en Iquique, la verdad es que sí está disponible a través de farmacias ya a lo largo de todo el país y también a través de Mercado Libre, por ejemplo. Entonces, ¿no sería raro que alguien se haya hecho un test rápido o un test visual autotest y llega diciendo que ya se hizo un examen y que estaba positivo, por lo tanto es importante que lo sepan? Estos 2 exámenes no requieren una orden médica para realizárselos, simplemente es como la voluntad de querer hacérselo, ¿verdad? Es importante saber que la sensibilidad de estos exámenes es muy alta, particularmente por un examen negativo. Es un examen negativo, no es necesario repetirlo, si bien si la persona pudiese estar en periodo de ventana, porque, por ejemplo, tuvo un examen, tuvo una relación de riesgo hace poco, hay que pedir que se repita dentro de los próximos 3 meses, ¿ya? Pero no al mismo momento, digamos. No es necesario, si está negativo, realizar un ELISA, por ejemplo. Distinto es si es que está positivo, por supuesto que hay que confirmarlo a través de otros métodos. Entonces, otras consideraciones importantes para mayores de 18 años, para un test visual, por un lado, la manifestación de voluntad: hola, me quiero hacer un test rápido, me quiero hacer el examen de VIH, tiene que firmar su consentimiento informado. eh, para el test instrumental, ¿verdad? Venoso, por muestra, firmar su consentimiento informado, y la entrega de resultados tiene que ser confidencial, reservada, respetuosa e informada. Ya independiente de cuál sea el resultado, siempre el resultado y la toma de examen hay que considerarlo como una oportunidad también de educación, sin asustar tampoco, o sea, de educación real acerca y un poco ajustada al riesgo de la persona y a la vulnerabilidad de la persona. Para personas entre 14 y 18 años, digamos adolescentes, no se requiere un consentimiento de los padres o tutores para hacerse el examen. Si ellos quieren hacer, si manifiestan voluntad, por ejemplo, hola, vengo a hacer un test rápido, vengo solo, simplemente firma un consentimiento informado y se puede hacer un test rápido, un test visual rápido o un test instrumental, por lo cual igual tiene que firmar el consentimiento informado. Si es que resulta positivo, reactivo, ¿verdad? Y se confirma en el ISP, se le pueden entregar los resultados al adolescente, pero diciéndole, digamos, así lo estipula la ley, y que dentro de un plazo de 14 días, de todas maneras, habrá que entregarle el resultado a su tutor legal o padres, ¿ya? Solo en el caso que los resultados sean positivos, va a haber que informarle a sus tutores o padres. La entrega de resultados siempre confidencial, reservada, respetuosa e enferma. Para jóvenes menos de 14 años, niños, el test visual va a ser con consentimiento informado, firmado por los padres o por su tutor legal. El test instrumental, entonces requiere también, por supuesto, el consentimiento. El resultado son entregados a los padres y tutores legales, siempre de forma confidencial, reservada y respetuosa. Entonces, frente a un autotest reactivo, si una persona dice, hola, me hice un autotest, me lo compré en la farmacia, me lo compré por Mercado Libre, lo que sea, me salió positivo, reactivo, vengo acá, ¿qué hago? Inmediatamente, por ejemplo, lo más fácil probablemente va a ser hacer un test visual rápido, ¿verdad? Si ese test visual rápido resulta positivo, entonces yo mando directamente una muestra para confirmación al Instituto de Salud Pública. O sea, test visual rápido, Instituto de Salud Pública, ¿ya? Si es lo mismo, si es que yo no le hice un test visual rápido, sino que le hago un test instrumental, venoso, y resulta reactivo, se envía, por supuesto, la muestra al Instituto de Salud Pública para la confirmación diagnóstica. Caso a caso, según clínica, si es que la sospecha de ser positiva es alta, y más aún si es que la sospecha de estar en etapas avanzadas es alta,
derívenlo directamente a el centro de atención de derivación que corresponda, ya también para embarazadas. Sobre todo los que tengan una sospecha alta. Test visuales que sean negativos, test rápidos negativos, como decía antes, eso es negativo, simplemente ocupar estrategias de prevención combinada, si es que hay un riesgo mayor que puedas estar en periodo de ventana, decirle que se repita dentro de 3 meses, y por supuesto, combinada de acuerdo a la persona, lo que requiera, ya sea educación, prevención, y si es que es necesario PrEP o PEP, educarlos. Luego, en cuanto a test, lo mismo con test instrumental negativo, prevención combinada, de acuerdo a cada persona. En caso de embarazo, siempre en las mujeres embarazadas, o sea, se les pide un examen de VIH al ingreso. Luego, las guías actuales como que sugieren un VIH las 32, 34 semanas, pero la verdad es que esa guía está en actualización y la idea va a ser hacerle a todas las mujeres embarazadas dentro de las 32, 34 semanas una segunda prueba de VIH, sabiendo, como les dije antes, que el riesgo es mayor para la transmisión vertical cuando la seroconversión ha sido durante el embarazo por las viremias altísimas que se logran durante ese periodo. O SOS en cualquier momento, si es que yo pienso que esa mujer tiene un riesgo incrementado a tener ser VIH positivo, por ejemplo, que durante el curso del embarazo curse con otra ITS o hay alguna situación social o personal que haya sucedido que te haya pensar que pudiese ser VIH positiva. La aplicación del protocolo completo para la prevención de transmisión vertical permite reducir la transmisión de un 13 a un 40, que es sin terapia, entre un 13 y un 48%, hasta menos de un 2%, ¿ya? O sea, el 98% o más de los hijos de madres VIH positivas que hacen bien el protocolo de transmisión vertical, o sea, el 98% o más, son sanos. Los hijos de las gestantes viviendo con VIH deben recibir medicamentos contra el VIH durante las primeras 4 o 6 semanas de vida. Y además se suspende la lactancia materna y está asegurada la leche maternizada por IGES. Para el año 2021, la tasa de transmisión vertical en Chile fue de 1,8%, siendo que la meta es 2%. Por eso que le decía 98% o más son sanos, porque en Chile más incluso, lo cual un orgullo. Integración es esto, ¿verdad? Que además de solo el VIH, no es solo el VIH, este es un individuo que vive en un contexto y le pasan muchas cosas, por lo tanto hay que controlar todo. Diabetes, si es que hay anticoncepción de emergencia, salud mental, enfermedades cardiovasculares, patología cervical, otras coinfecciones, tuberculosis, hepatitis, ¿verdad? Terapia de identidad de género, si es que es necesario, etcétera. Y por supuesto, siempre en un ambiente anti-estigma, antidiscriminación, ¿verdad? Y de diversidad y de aceptación de diversidades culturales y de diversidades sexogenéricas. Luego, en caso de que el ISP esté pendiente del resultado de la confirmación, salió reactivo, por ejemplo, un test visual o un test instrumental, está pendiente del resultado de la confirmación del ISP, sin embargo, la mujer está embarazada o esta persona está posiblemente en una etapa C, en etapa C, por la comorbilidad que tenga, por ejemplo, porque esté con una candidiasis esofágica, ¿verdad? O que esté con neumonía recurrente, o está con lesiones sugerentes de sarcoma caposio, aquí tengamos todo el listado, o esté con una tuberculosis, etcétera, yo lo derivo directamente a mi centro de derivación que corresponda, ¿ya? No me espero que me llegue la confirmación de ISP, porque obviamente que la probabilidad es alta de que ese sea un examen reactivo y es importante el tratamiento precoz. Luego, si es que es probable, por ejemplo, porque además tengo un herpes zóster o otra cosa, digamos, dentro de lo que llamamos B, candidiasis oral, un proceso inflamatorio pélvico, etcétera, o su pareja es una persona VIH positiva, conocida, por lo tanto el riesgo es alto, la verdad es que nuevamente los invito a derivarlo nomás antes y que en el centro se tomarán las respectivas decisiones de cómo manejarlo. Es importante considerar aquí, estos son los diagnósticos de lo que se llama VIH en etapa tardía, eh, que se llama tardía menos de 350 CD4 y obviamente muy tardía, menos de 200 CD4, y para el año 2020 probablemente afectado también por la pandemia,
La verdad es que en verde oscuro están los CD4 menos 350, fueron como el 50% de los ingresos fueron con CD4 menos de 350 y más o menos el 30% menos de 200 CD4, lo cual es un diagnóstico tardío. Por eso los invito a que, sobre todo cuando se sospechen de que estamos en una fase tardía, deriven directamente independiente del resultado del ISP y tomaremos medidas en los centros. Algunas de las cosas que lo pueden hacer pensar en derivar directamente, obviamente la caquexia, un herpes zóster concomitante con un terapio o un examen positivo ya reactivos, a espera de confirmación, la leucoplaxia vellosa, que es bien característica en la lengua, esto es una candidiasis oral. Obviamente, si eso se acompaña además de disfagia, el diagnóstico de candidiasis esofágica ya está hecho, ¿ya? Eso es estas lesiones violáceas en la piel, característica de sarcoma de Kaposi. Que sarcoma Kaposi también, las típicas de esta lesión violácea en el paladar son muy frecuentes, la verdad, entonces es importante examinar directamente el paladar y también nos habla de una fase avanzada y por lo tanto disminuir los tiempos va a ser importante. También la dermatitis seborreica es muy frecuente, así en las, por ejemplo, como este paciente que vemos ahí en la ceja, en el triángulo facial, digamos, la entrada, digamos, del pelo. También es sugerente de ser VIH positivo y muchas veces mejoran bastante con el inicio de la terapia. Y luego tenemos una serie de pacientes que lo que llamamos el control sano, que son muchos de nuestros pacientes, como ese bello 97% de pacientes que están indetectables y en control, ¿verdad? Y que eso es lo que nosotros ya llamamos control sano, que ya le preguntamos "¿Y cómo te va en la vida, etcétera, ya te casaste, dónde te vas de vacaciones, y etcétera, y bien, bien. En general son pacientes con cargas virales que están indetectables y además recuentos CD4 más de 200 o más de 350 o más de 500. Entonces, la verdad es que viven vidas sanas y largas, que van a morir de otra cosa, básicamente. Ellos pueden controlarse en APS por otras morbilidades concomitantes habituales, si puede ser diabético, hipertenso u otras cosas. Importante igual siempre reforzar adherencia. Igual ustedes le pueden pedir que les traigan el recuento C4 carga viral y ayudarnos en lo que es adherencia y la importancia de la adherencia a su terapia, que es un trabajo que nosotros también vamos haciendo, pero obviamente que si que está intervenido desde todas partes es mejor. Y en caso de dudas en cuanto a las interacciones farmacológicas, de nuevo, aquí les tengo la página HIV Drug Interactions, donde pueden, este sistema de semáforos súper amigable, ¿ya? Entonces, como conclusión final, la meta 95-95-95 requiere un compromiso de todos, ya tanto del APS como en el nivel secundario, ministerial y también de las personas comunes, digamos, porque el tema de estigma y discriminación tiene que trascender a lo que es salud, a las casas, a los trabajos, a las comunidades, a las diversidades, a las distintas incluso grupos de personas y países. Lograr un acceso a la atención de salud y con ello eh, a estrategias de screening de VIH requiere de una perspectiva de determinantes sociales, de género, de interculturalidad, de cero estigma, discriminación y de derechos. Es importante conocer las herramientas y normativas vigentes, así como en la red de derivación local, identificar estrategias para disminuir las brechas de acceso a prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno del VIH. Y como mensaje final, no seas una barrera, sé un puente para estos grupos vulnerables a estos, sobre todo a lo que son para nosotros las poblaciones clave, ¿ya? Entonces, por último, la cura del VIH, en el cual hay una gran línea de investigación en el mundo y donde hay mucha plata puesta, se trata de sacar ese virus que está integrado, ¿verdad? En el ADN de nuestras células, sacarlo. Eso es lo que se llama la cura genética del VIH, pero parte de la cura también es sacar ideas preconcebidas en las muchas cabezas y convertirla en algo amable, ¿verdad? Y respetuoso para las personas que viven con VIH hoy en día. Eso, muchísimas gracias y quedo atento a preguntas si es que me quieren mandar por correo electrónico, no tengo ningún problema. Saludos.